Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos una vez más a través de Radio Pinamar con nuestro programa Un Instante con la Sagrada Escritura, en compañía de mi hermano Andrés, mi hermano Pablo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, siempre gozosos de hablar la palabra de Dios y de ir escudriñando versículo a versículo. Así es. Bueno, estamos estudiando el libro el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 5, en una sección que nos ha llevado varios programas y seguramente nos va a llevar muchos más, porque estamos aquí analizando lo que se llama las bienaventuranzas, que está enmarcado dentro de lo que es el Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo dio. Hemos analizado los primeros versículos y el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el versículo 6, 7 y probablemente hasta el 8. Recordamos que la palabra bienaventurado significa, ¿no es cierto?, que dichoso, alguien que es digno de admirar, en fin, tiene una serie de connotaciones desde el punto de vista de lo que significa la palabra en sí. Lo novedoso, por así decirlo, o lo que llama la atención es que estas bienaventuranzas están relacionadas con cosas que nosotros humanamente quizás no las consideremos como tales. No se olviden, ¿no es cierto?, que habla de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Entonces son conceptos que muchas veces están asociados no precisamente a una bienaventuranza en lo humano, pero estamos hablando que de boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, estas aptitudes, estos atributos están siendo catalogados como dignos de alabanza, ¿no es cierto?, por parte de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que es tan importante también contextualizar qué significa cada uno de estos atributos. Y el día de hoy vamos a analizar el versículo 6 hasta el 8 probablemente, y dice capítulo 5 de Mateo, versículo 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es que vamos a partir con el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué podríamos decir al respecto, hermano Andrés? Bueno, hay un contexto histórico, digamos, respecto a lo que era el hambre. No estamos hablando de la justicia, sino que la hambre y la sed. Las personas tenían muy claro lo que era tener hambre y tener sed en aquella época. Se dice que normalmente en aquella tierra la mayoría de las personas comían carne con suerte, una vez a la semana. Y el resto de la semana tenían granos, verduras, etcétera, digamos, pero realmente se pasaba hambre. Había una gran parte de la población que pasaba hambre. Y el tema del agua era también un tema, digamos, es decir, de dónde conseguir el agua. Teníamos que preocuparnos, tenemos que estar... Nosotros sabemos hoy en día que una persona no dura más allá de 3 días sin agua. No así el alimento, uno puede estar hasta 3 semanas sin alimentarse, pero el agua es aún más crítica. Uh-huh. Hoy en día, ¿cierto?, en nuestro mundo también hay hambre, también hay sed. Me acuerdo que una vez conocí una africana de Angola y que comentaba que ellos, cuando se despertaban en la mañana, decía, en su casa, el primer pensamiento era: ¿dónde vamos a ir a buscar agua hoy día? Algo que para nosotros es como tan lejano, digamos. Uh-huh. Y sin embargo, en países hoy en día, digamos, su principal prioridad es despertar y saber, ni siquiera comida, dónde ir a buscar agua. En este caso, ¿cierto?, el Señor Jesucristo hace un paralelo de esto, de esta necesidad, de esta cosa tan vital, tan importante para nuestra vida, ¿cierto?, pero buscando la justicia. ¿Quiénes son aquellas personas que realmente despiertan y sienten esa necesidad? Su cuerpo les pide, por así decir, así como cuando pasamos hambre y nos suena en las entrañas, digamos, o de repente tenemos sed y sentimos la boca que se resquebraja. Aquellas personas que realmente sienten esa necesidad, sienten ese vacío de justicia, esa falta pero terrible, digamos.
Bueno, lo que dices tú es muy cierto y efectivamente no nos olvidemos que el público, por así decir, oyente que Jesús tenía mayoritariamente era gente muy pobre, gente que hablábamos nosotros, o se habla de que su dieta básicamente era pan y agua, ¿no es cierto? Y de alguna manera esta analogía que hace el Señor Jesucristo acá se refiere justamente al hecho de que nuestra necesidad de justicia debiera ser equivalente a nuestra necesidad alimenticia en lo físico. Y también hay un opuesto a lo que la misma gente veía, ¿no es cierto?, que era esta autojustificación que los fariseos hacían de sí mismos, en relación, ¿no es cierto?, a considerarse justos delante de la gente, delante de Dios, en relación, ¿no es cierto?, a las personas que no eran de su casta. Sumado esto a que los fariseos eran no solamente hipócritas en lo religioso, sino que también en lo que se consignaba a lo físico, desde el punto de vista que ellos normalmente gozaban de una abundancia que el pueblo no tenía. Entonces, ¿de qué justicia es la que se refiere aquí justamente el Señor? ¿Cuál es la justicia? Porque usted pudiera pensar a lo mejor hambre y sed de justicia social. Correcto. Hambre y sed de justicia política. Hambre y sed de justicia, en fin. Principalmente el día de hoy se habla de la justicia social, de la diferencia que hay entre los ricos y pobres, ¿no es cierto?, los ingresos. Se critica que nuestro país es uno de los más disímiles en cuanto a ingresos de Latinoamérica, que hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana muy poco dinero. En fin, pero por ejemplo tenemos una declaración del Señor Jesucristo que dice: a los pobres siempre los van a tener. O sea, Él está de alguna manera dando a entender que la justicia que aquí se refiere no es precisamente una justicia social, aunque en aquel entonces, como decíamos, la injusticia social era algo predominante también dentro de la sociedad de la época de Jesús. Pero no es esa justicia. ¿De qué justicia entonces es la que se está refiriendo el Señor? Es una justicia espiritual. Así es. Es una justicia espiritual, así como hemos visto que las bienaventuranzas anteriores también hacían hincapié, digamos, en su aspecto espiritual, netamente espiritual. El Señor dice: vosotros no sois de este mundo. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, digamos, estamos en este mundo. Y Jesucristo le pide al Padre que no nos quite de este mundo, ¿cierto? Que vivamos en él. Sin embargo, siempre nosotros debemos, como dice también la Escritura, poner la mira en las cosas de arriba, es decir, el ámbito espiritual. Es ese el ámbito que debemos enfocarnos. En términos prácticos, tal como dices tú, se refiere, por supuesto, a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, por supuesto, está en su palabra. Es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Eso es, en definitiva, lo que de alguna manera se está refiriendo. Hay un pasaje en Romanos, capítulo 10, versículo 3, que vamos a pasar a revisar. Dice, ¿no es cierto? Porque ignorando, vamos a leer desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí viene la palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que los fariseos, que es al grupo que se está dirigiendo en este momento en la carta a los romanos, ¿no es cierto?, eran personas que tenían una autojustificación que estaba basado en principios y obras propias, religiosas, pero no en la palabra de Dios, no en la voluntad de Dios, porque exactamente estaban rechazando lo más importante de la voluntad de Dios, que es la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente que la ignoran voluntariamente, sino que además tratan de establecer una justicia propia, que es un poco lo que a lo que se refiere también el pasaje de la bienaventuranza, ¿no es cierto?, que es bienaventurados los que buscan hacer la voluntad de Dios. Establecer la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Los seres humanos estamos llenos de
de deseos, de una justicia propia, ¿no es cierto? Incluso dentro del pueblo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos día a día hacer la voluntad de Dios en un mundo que no hace la voluntad de Dios y que no va a hacer la voluntad de Dios, y que además la voluntad de Dios le va a resultar siempre algo contradictorio, algo opuesto, algo hostil? Que los incomoda. Que nos incomoda. Entonces, bienaventurados los que quieren y tienen esa necesidad imperiosa, como decías tú, de hacer la voluntad de Dios a cualquier precio. A cualquier precio. Sí, en ese sentido, las bienaventuranzas son básicamente una descripción de lo que debiera ser un hijo de Dios, lo que debiera ser un discípulo de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros mismos, cuando estamos empezando a andar en este camino y estamos escuchando la palabra, como dices tú por primera vez, se nos hace la pregunta, bueno, pero ¿tú te consideras bueno? Y uno tiene su propia justicia, su propio estándar, y uno dice, bueno, o sea, sí, soy bastante bueno. ¿Ah? Pero ¿no te consideras malo? No, no soy una mala persona, soy buena. Y después, como bien dices tú, cuando la confrontamos con las Escrituras, Dios mío, ahí se nos viene el mundo abajo, porque nos damos cuenta que yo no soy el estándar es Dios, y Dios es perfecto, y yo no soy perfecto, y aunque yo quisiera, ya no soy perfecto, y yo ya pequé en algún momento, después de haber tenido una madurez mental, yo ya pequé, ya tomé una decisión consciente de mentir, aunque haya sido una mentira pequeña, de robar, aunque haya sido un cenicero, y cada uno de los mandamientos, estoy absolutamente fuera, no cumplo el estándar de Dios, y por lo tanto estoy destituido de la gloria de Dios, de su gloria. Y yo trato de establecer mi justicia, pero al final no es mi justicia. Y ahí es cuando se nos empieza a desmoronar, ¿cierto? Esta autojustificación que tenemos nosotros, estos egos que nosotros somos lo máximo porque yo hice esto otro, o yo trabajé y mi situación económica es esta, que son puras cosas del mundo, digamos, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, y que me voy inflando, y cuando llego a la Escritura se me desarme. Así es. Hay un pasaje en el libro de Isaías que es realmente un garrotazo, ¿no es cierto? Que habla de que nuestras justicias son para el Señor trapos de inmundicia. Eso que resulta tan fuerte, justamente es lo que de alguna manera atenta contra esta autojustificación que mucha gente tiene, ¿no es cierto?, de sí mismo, y que no concibe el hecho de estar muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, porque cuando se le comparte el evangelio del arrepentimiento, inmediatamente no se ven ellos, representados en ese hombre caído, pecador, depravado y totalmente perdido. Solamente la obra redentora del Espíritu Santo es el que nos da conciencia del juicio, de la justicia y de nuestra propia incapacidad e inhabilidad. En Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las que he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces nos damos cuenta ahí lo que decías tú anteriormente, la aspiración de un verdadero hijo e hija de Dios no es a establecer su propia justicia, su propia justificación, sus propias obras, ¿no es cierto? Sino que por el contrario dice que todas estas cosas que en algún momento fueron consideradas como ganancia, ¿no es cierto? Prestigio, en fin, una serie de cosas por las cuales nosotros hacemos las cosas, porque en realidad a la verdad no hay ningún ser humano, porque somos malos por naturaleza, caídos por naturaleza, tiene deseos 100% puros cuando hace algo. Siempre hay un interés de por medio, aunque no lo queramos reconocer así. Pero es imposible que alguien haga alguna obra bondadosa sin
tener una razón, ¿no es cierto?, también de autojustificación. Entonces, Pablo dice que todas esas cosas que en algún momento se acumulan para nuestra propia justicia, nuestro propio prestigio, nuestro propio estándar, nuestros egos, en fin, dice que él las considera como pérdida, porque todo lo que sea desde ese punto de vista mi propia justicia siempre es y será un impedimento para que se establezca la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demanda que la gloria solamente es para Él. Entonces dice, y lo tengo por basura en el versículo 8, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no, y aquí viene, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, desde el punto de vista de que pensaba que al cumplir algunas demandas de la ley, ¿no es cierto?, por lo menos las más visibles, de alguna manera establecía un rango de diferencia entre los pecadores y los santos, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús aparece en escena nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos pecadores y que no hay nadie que pueda pararse delante de Dios, ¿no es cierto?, y permanecer vivo si es que no ha sido cubierto por la justicia de Jesucristo. Entonces dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia, esa es su palabra, ese es en definitiva lo que nos cubre, la justicia de Dios, la justificación por la sangre de Cristo, la justificación de nuestros pecados por el pago de Jesucristo y la justicia que nos es imputada a nosotros, siendo pecadores, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, uno, ¿cuántas veces de repente escuchando y viendo la televisión, uno escucha las palabras, no, yo me las salí adelante por mis propios méritos, me las tuve que batir solo, etcétera, digamos, personas que empiezan a decir que llegaron a donde están por su propio esfuerzo, digamos. Y cuando esa persona, si el día de mañana llega al Señor Jesucristo, se da cuenta de tantas cosas que no eran así, tantas cosas que habían dicho, que ellos pensaron. Hay gente que realmente se cree el cuento, digamos, de que ellos están donde están por su propio mérito. Y no es así. Y es más, que merecen estar donde están. Y como alguna vez escuché a una persona que estaba muy molesta con este tipo de información que recibe a la luz de la Escritura, y que en definitiva esta persona dijo, no, yo me merezco el cielo por todo lo que he hecho, por toda la gente que he ayudado, por todas las oportunidades laborales que he dado, por todo lo que he hecho por esta ciudad, yo me merezco el cielo. Entonces tenemos ese conocimiento que realmente, como dije en un principio, ¿no es cierto?, es un garrotazo cuando en Isaías nosotros leemos que todo aquello que para nosotros tiene un valor en nuestro prestigio, en nuestra formación, en nuestra identidad como personas ejemplares y buenas, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. La sabiduría del mundo también. Cuando Pablo describe, digamos, que él había sido formado por Gamaliel, que hasta hoy en día en el mundo judío, digamos, se menciona a Gamaliel como uno de los grandes maestros, digamos, del rabino del judaísmo, y sin embargo él desechó todo eso. O sea, cuando él dice que todas esas cosas las dio por basura, eran años de trabajo, de memorizar. Ellos se conocían las escrituras de memoria, todo el Pentateuco se lo memorizaban, todas las palabras unas tras otras, digamos. Entonces su conocimiento era gigantesco. Y sin embargo, en 1 Corintios 1:17, ¿cierto?, Pablo, cuando le escribe al pueblo de Corintios, le dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, claramente
la sabiduría del mundo no hay forma, no tiene valor. Hay gente que de repente saca su título con mucho esfuerzo, después una maestría, después un doctorado, postdoctorado, etcétera. Y nosotros vemos científicos que eso no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, digamos. Absolutamente, y es un motivo muchas veces de orgullo. Y lo que tú nombras, Andrés, bueno, es la realidad del mundo. Yo quiero también traer un poco a lo que es la realidad cristiana, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, después de nuestra pausa musical para continuar tratando este tema. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y bueno, estamos hablando acerca de que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y Andrés hablaba, ¿no es cierto?, del orgullo que produce habitualmente todos los logros a nivel académico, si pudiéramos decir nosotros, en el mundo, y que de alguna manera van ensanchando nuestro ego, ¿no es cierto?, y también nuestra visión personal del logro personal, y que en el mundo es natural y es lo esperable. Pero yo quería retenerme un poquito en lo que hoy día ocurre en el mundo cristiano, en que también de alguna manera los cristianos, los líderes cristianos, están asumiendo, y por favor quiero que se me entienda, que el concepto de perfeccionamiento y de profundidad son absolutamente imprescindibles para poder alimentar al cuerpo de Cristo. Pero hoy día también existe una ola de cristianos que está muy preocupado de obtener algún tipo de certificación, de doctorado, de una serie de conceptos que son también títulos y que se usan, ¿no es cierto?, muchas veces para la presentación y para entregar el currículum. El currículum, exacto, de alguien. Entonces, doctor en esto, doctor en divinidades, maestro, máster, en fin. Y lógicamente todo eso es un currículum que en algunos casos, además de ser un currículum, significa una cantidad de dinero para poder contar con la asesoría de una persona que los tiene. Entonces a mí también me preocupa eso, porque hacemos hincapié que hoy día para muchos ya el simple oficio de pastor que es dado por Dios queda chico, queda como digamos empequeñecido, porque necesitan algunas personas el título ya de apóstol, profeta. Es que un apóstol al lado de un pastor no claro, se compara. No se compara, ¿me entiendes? Entonces, claro. Eso también ha invadido el egocentrismo, ha invadido también los círculos cristianos. Y vuelvo a insistir, no se me malinterprete, no estoy hablando de no perfeccionarse, no estoy hablando de no buscar excelencia, de no estudiar, pero los reconocimientos académicos dentro del pueblo de Dios también comienzan a significar una cierta distancia entre un doctor y un simple pastor, y muchos ya se presentan como tal, o sea, ya no son el pastor Juan Pérez, sino que es el doctor, ¿no es cierto? Y en fin, y se agregan otros subtítulos más a este currículum que de alguna manera hace ver a la persona como alguien superior, y eso es una verdad. Yo me acuerdo de un video que tú mostraste hace un tiempo atrás donde tomaban a un pastor y lo envolvían en una Torá judaica y luego también pues, le daban un título, le daban un nombramiento muy especial para finalmente hacerlo sentarse en un trono, digamos, y luego ser levantado frente a toda la congregación como ungido de Dios. Ahí uno empieza a ver cuál es el corazón del hombre en realidad, porque ¿para qué? O sea, si yo quiero estudiar para conocer la Escritura, para yo como pastor, no sé, tener mejor base para lo que enseño, excelente. Pero si lo estoy haciendo para sobresalir, para mostrarle a los demás que yo también puedo, para etcétera, digamos. O como decías tú, para equipararnos con la charlatanería del mundo. Es decir,
que también dentro de los cristianos habemos doctores, yo encuentro que hay que tener mucho cuidado con eso, no lo descarto, pero creo que hay que tener mucho cuidado del corazón con que se hace eso, la intención con que se hace eso, el propósito con que se hace eso, porque efectivamente cuando nosotros vamos a ver la vida del apóstol Pablo, que encarnaría, por así decir, a este hombre preparado o preparadísimo, ¿no es cierto? Diríamos que Pablo perfectamente tendría el título de doctor, magíster, máster, en fin, dentro de lo que es el conocimiento de la ley. Sin embargo, él una vez tras vez dice a los corintios, ¿no es cierto? Dice, yo cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabra ni colocando delante de ustedes el currículum, sino que fui, ¿no es cierto?, con temor y temblor, y prediqué de nada más que de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Entonces, vemos la diferencia de esto. Por eso es que leíamos Filipenses, donde dice que todas las cosas que para él antes eran la ganancia, vale decir, el acervo intelectual y los títulos logrados, el mismo hecho de haber estudiado con Gamaliel, lo hacía inmediatamente ya distinto o diferente incluso a sus pares, que no habían sido enseñados por el maestro de tal envergadura. Entonces, este concepto es importante mantenerlo siempre a raya dentro de nosotros, el pueblo cristiano. Uno mismo estudia y busca, pero el estudio no tiene un propósito de desarrollo personal, sino que tiene un propósito de ser verdaderamente usado por Dios de la mejor manera que Él así lo estime. No como una situación vuelvo a insistir, de desarrollo personal. Porque el desarrollo personal inminentemente denota un egoísmo. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. Uno siempre tiene que cuestionarse cuál es el motivo por el cual yo quiero hacer cualquier cosa, digamos, en la vida. ¿Realmente lo estoy haciendo para el Señor, por el Señor, pensando en ser, como dices tú, herramienta útil para el Señor? O bien lo estoy haciendo por un tema netamente egoísta, porque me da vergüenza decir que no tengo estudios formales, o me da vergüenza esto otro, o para sobresalir porque estos otros dicen que saben más que yo, por una riña personal. Mire, leamos un poco lo que también estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 1. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí hay un tema de que el Señor quiere mostrarle al mundo, digamos, que todo lo que el mundo considera fuerte, todo lo que considera sabio, ¿cierto?, poderoso, noble, eso Dios lo desecha. Él escogió lo más simple, lo más débil. Eso es lo que escoge el Señor, pero no porque sí nomás, sino como dice ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La única forma de que una persona realmente llegue al Señor y doble sus rodillas al Señor, le entregue su vida, su corazón, es que tiene que admitir, digamos, que todo lo que tenía no tiene valor. Porque si yo tengo supuestamente mucho valor en mis estudios, en el poder, en el dinero, en la fama, etcétera, difícilmente voy a poder doblar mis rodillas ante el Señor. Sí, todo eso es generación de orgullo. Por eso, toda esta temática está enmarcada dentro del concepto mi propia justicia. Y entender, ¿no es cierto?, que el concepto propia justicia significa operar bajo los cánones de lo que el mundo me impone como justo, de lo que el mundo impone como aceptable, ¿no es cierto?, pero que obviamente al llegar al conocimiento de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos hace ver esta sobrenaturalidad que es el hecho de considerar todo aquello como un estorbo si se interpone en mi crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual siempre va en demanda de una rendición de nosotros justamente a la obra del Espíritu. Vamos a nuestra siguiente pausa musical y
continuamos con el tema. Bueno, estamos de vuelta con la temática de el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, y vamos a recordar el capítulo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y vamos a analizar la siguiente bienaventuranza, a no ser que tú quisieras agregar algo al versículo 6, Andrés. No, pastor, sigamos con el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya, aquí tenemos otra, podríamos decir nosotros, contradicción con lo que vemos hoy día en nuestro mundo, que si de algo carece este mundo es de misericordia. Bastante inmisericordia en muchas cosas, inmisericordia, por ejemplo, con los no natos, a través de leyes de aborto, en fin, de todo esto que en definitiva es falta de misericordia. Pero vamos a tratar de ver un poquito más, y dice, ¿no es cierto?, que en el Santiago capítulo 2, versículo 13, nos habla algo también en relación a lo que es... Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es. Entonces a nosotros se nos manda a ser misericordiosos por sobre el acto de condenar a alguien. El juzgar algo significa para nosotros como cristianos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero el acto condenatorio, digamos del juicio condenatorio, es algo que le corresponde solamente a Dios. Nosotros extendemos misericordia, que no significa estar de acuerdo con la práctica o con la situación, sino que efectivamente no tener una actitud destructiva, sino que en la medida incluso de nuestras posibilidades, si esa persona necesita algo de nosotros, nosotros estamos siempre en posición de ayudarles, aun cuando esa persona no nos haya ayudado, aun cuando esa persona no haya sido buena con nosotros, por así decir. Sea mi enemigo. Claro, incluso ser mi enemigo. ¿Cuánto más entre nosotros como cristianos hay una ordenanza a ser misericordiosos los unos con los otros? Y por supuesto que la misericordia está completamente ligada a el perdón. Una de las cosas que tenemos que entender, que la misericordia está sumamente relacionada, como nos dice en Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 23. Bueno, todo el capítulo 4, versículo 17 en adelante habla de esta nueva vida transformada por el Espíritu Santo. Pero el versículo 23 dice: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y comienza ahí a describir, desechando la mentira, una serie de otras cosas. Y llega, ¿no es cierto?, al versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. No solamente quitémonos eso, sino que dice antes, es decir, en vez de eso, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hay una asociación entre la misericordia y el perdón, la extensión de la misericordia hacia el perdón. Cuando vemos también la enseñanza de Jesús, lo vemos a través de una historia, de una parábola, de un rey que lo representa a él, ¿no es cierto?, que perdona por misericordia, ¿no es cierto?, le extiende esa misericordia a un hombre que estaba endeudado, podríamos decir, por muchas generaciones para adelante, en una deuda impagable, pero el rey, movido a misericordia, dice, ¿no es cierto?, que le extiende el perdón de esa deuda, que es un poco lo que nosotros nos cuesta mucho hacer, ¿no es cierto?, de perdonar a las personas, sino que lo que nosotros queremos hacer muchas veces es cobrarnos
revancha o venganza de algún daño que hemos recibido. Sí, es interesante también el de la lectura anterior, Santiago 2:13, digamos, porque dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchas veces nosotros damos por como opcional el tener misericordia. Sin embargo, lo que nos está diciendo acá, ¿cierto?, es que en lo que respecta al juicio, es decir, cuando estemos ante el Señor, Él va a tener misericordia de nosotros tal cual nosotros tuvimos misericordia de otros. Y es así no solamente con el tema de la misericordia, como bien dices tú, el tema del perdón. Recordemos la oración base, ejemplo que hace el Señor, que es este Padre Nuestro, ¿cierto? Dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, así como nosotros perdonamos, se nos va a perdonar. Así como nosotros somos misericordiosos, Dios va a tener misericordia de nosotros. No es opcional, no es, mira, quizás si puedo, si me nace, puede que lo haga. No, así, de igual manera, el Señor va a trabajar en nosotros, nos va a medir con la misma vara. Sí, la misericordia íntimamente relacionada con el perdón, porque obviamente la falta de misericordia significa ejecutar una sentencia sobre alguien, y eso es lo que me refería anteriormente con el juicio de sentencia que va a dar el Señor, ¿no es cierto?, a las personas que continúan en pecado y que finalmente van a perdición. Pero dice que con nosotros Él ha tenido misericordia, ¿no es cierto?, al elegirnos, al salvarnos, al de la fundación del mundo determinar nuestra salvación, porque nosotros, tal como dice el libro de Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados y hacíamos exactamente lo mismo y éramos exactamente igual hijos de ira que aquellos que no fueron tomados por Dios como ovejas. Entonces, es tal la gratitud, ¿no es cierto?, y el gesto o el acto de la misericordia de nosotros como cristianos, que debiera ser una forma de vida. Una forma de vida, el perdón, el no asumir el pecado de otro, ni justificar el pecado de otros, pero tener un corazón de misericordia siempre hacia ellos, que no es otra cosa que nunca querer hacerle daño a alguien que incluso nos ha dañado, sino que todo lo contrario, es tener siempre una actitud de amor hacia aquel incluso que nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño, sí, claro. Sí. También hay otra confusión que a veces ocurre con el tema de la misericordia, y es que no es solamente una actitud, sino que también debe ser una acción, debe ser algo activo. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, tenemos la parábola del buen samaritano. Y en los últimos versículos, en el versículo 36, Jesucristo le pregunta a los que estaban escuchando: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y en el versículo 37 dice: Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, es activo, no es pasivo. La misericordia implica la acción. Santiago 2, versículos 15 al 16 también dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mira, dos ejemplos prácticos, bíblicos y absolutamente esclarecedores. La misericordia va de la mano de los hechos y de las acciones. Por eso es que dice la palabra que nosotros como cristianos debemos practicar la misericordia como una forma de vida. Y nunca quizás nos mostramos más llenos del Espíritu que cuando somos misericordiosos. Cuando somos misericordiosos. Entonces, el llamado a nosotros como pueblo de Dios es a extender misericordia, porque hemos sido nosotros receptores de una misericordia absolutamente inmerecida. Y por lo tanto,
también esto es una obra del Espíritu, es una situación de carácter sobrenatural, porque en la realidad de vida, por mucho que la gente se catalogue de buena, ¿no es cierto?, cuando las personas reciben un ataque, el que sea, la respuesta habitual es, ¿no es cierto?, la venganza. La venganza, o mejor dicho, la respuesta habitual y natural es la venganza. En cambio, el Hijo de Dios es capaz, no por su propio mérito, sino por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, de responder de una manera sobrenatural. Y esa manera sobrenatural es la misericordia. La misericordia, ¿no es cierto?, que no es necesariamente lo mismo que la compasión. La compasión siempre está asociado a una situación inferior a nosotros, ¿no es cierto? Yo veo a una persona mendigo en la calle, un niño necesitado, extraviado, y esa es una razón natural por la cual un ser humano debiera compadecerse. Pero la misericordia va más allá, la misericordia es sobrenatural. La misericordia habla de que personas que están incluso en posiciones superiores a nosotros, ¿no es cierto?, como un jefe, abusa de nosotros. ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar en eso? Sí, en este caso, por ejemplo, tenemos al samaritano, ¿cierto?, con los judíos, y nosotros sabemos que había una situación de rechazo absoluto. Una hostilidad pero espantosa. No se hablaban. Y otros, claro. Y más de los judíos hacia los samaritanos que de los samaritanos a los judíos. Claro, en ese sentido los samaritanos estaban en una posición, entre comillas, inferior. Así es, inferior, culturalmente, religiosamente, racialmente, eran mirados realmente como elementos parias, podríamos decir, de la sociedad. Entonces, el ejemplo de Jesús es un ejemplo extremo, que quizás a nuestra cultura actual no resulta tan relevante, ¿no es cierto?, o tan extremo, pero a la persona que se lo está diciendo Jesús, que es un maestro de la ley también, un fariseo, es una situación absolutamente extrema, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, ni siquiera nombra, este maestro no dice el samaritano, dice el que obró misericordia. O sea, no lo nombra, digamos, de alguna manera trata de abstraerse que es samaritano. Entonces, la misericordia, dice el Señor, ¿no es cierto?, que son bienaventurados aquellos que realmente operan bajo el manto de la misericordia, dice, porque realmente también de esa misma manera seremos tratados por el Señor. Así es que estamos ya llegando al final de nuestro programa y bueno, alcanzamos a avanzar por lo menos 2 bienaventuranzas y esperamos realmente que usted pueda seguir este estudio y profundizar incluso un poco más en cada una de las bienaventuranzas y sobre todas las cosas que usted las pueda hacer vivas. Ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica en su propia vida. Así es que vamos a dar algunos anuncios antes de terminar el programa. Sí, como todos los programas, los invitamos para que puedan ir a la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí usted podrá encontrar todo el material de los estudios que se transmiten en la radio o los servicios que ocurren acá en la iglesia los días domingos a las 11:30 y también los estudios bíblicos. Toda esta información en www.iglesiacristianalaserena.cl. También los invitamos a venir a nuestra iglesia que está en la ciudad de La Serena, en la calle Francisco Aristía 2806. El teléfono es el 52 88 79 y habría que anteponer, ¿cierto?, el código de área 512. Así es. Bueno, nos despedimos, le deseamos una hermosa jornada, que el Señor le bendiga y muchas gracias, Andrés. Sí, mucha misericordia a todas las personas. Así es.